Una historia que te dejará cuestionando hasta dónde alguien puede llegar para escapar de una vida infeliz. Una mujer desesperada simula su propia muerte para huir de un matrimonio arreglado. Pero lo que descubrió después cambió todo. El secreto sombrío que su marido guardaba era mucho peor de lo que jamás imaginó. ¿Podrías vivir una mentira por el resto de tu vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 1. Isabela Vasconcelos había aprendido a caminar en silencio. En los 3 años de matrimonio con don Alfonso Torres, había perfeccionado el arte de moverse por la casa como una sombra, evitando los crujidos del suelo que podrían despertar la ira de su marido. Aquella mañana de abril, mientras contemplaba su reflejo en el espejo del tocador, Isabela no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, que una vez brillaron con sueños y esperanzas, ahora lucían apagados como velas consumidas por el viento. Don Alfonso Torres era considerado uno de los comerciantes más prósperos de la región. Su fortuna provenía, según decía, del comercio de textiles y especias. Era un hombre respetado en la sociedad, admirado por su aparente generosidad y su matrimonio con la bella hija de una familia empobrecida, pero noble. Pero Isabel conocía la verdad detrás de esa fachada respetable. Alfonso no era el esposo generoso que aparentaba ser en público. En privado la trataba como una posesión, controlando cada aspecto de su vida. No podía salir de la casa sin su permiso, no podía recibir visitas sin su supervisión, y cualquier desobediencia era castigada con violencia física y psicológica. La noche anterior, Alfonso había llegado a casa más tarde de lo usual, con el aroma de alcohol y perfume barato impregnado en su ropa. Isabela había aprendido a no hacer preguntas, pero esa vez algo había sido diferente. En los bolsillos de su chaqueta había encontrado una carta dirigida a un tal Capitán Morales, con referencias a mercancía joven y entrega en el puerto. Isabela no entendía completamente el significado de esas palabras, pero algo en su interior le gritaba que estaba relacionado con actividades mucho más siniestras de las que su marido confesaba. Esa mañana, mientras Alfonso se preparaba para otro de sus viajes de negocios, Isabela tomó la decisión más importante de su vida. Tenía que escapar, y tenía que hacerlo de una manera que Alfonso nunca pudiera encontrarla. La muerte sería su única libertad. Capítulo 2. Rosa Méndez había sido más que una empleada para Isabela. Era su única confidente y, en muchos sentidos, su única familia real. La mujer de 60 años había trabajado para la familia Vasconcelos desde antes del matrimonio de Isabela y había sido testigo silenciosa de la transformación de la joven alegre en una mujer aterrorizada. Cuando Isabela le reveló su plan desesperado, Rosa inicialmente se resistió. La idea de fingir una muerte parecía no solo peligrosa, sino imposible. Pero cuando vio la determinación en los ojos de Isabela y recordó los moretones que había curado en secreto durante tantas noches, comprendió que no había otra alternativa. El plan era audaz en su simplicidad. La iglesia de San Miguel, donde Isabela asistía a misa todos los domingos, tenía una construcción antigua con vigas de madera seca y múltiples salidas traseras utilizadas por los sacerdotes. Rosa, quien conocía cada rincón del edificio por haber ayudado en la limpieza durante años, había identificado la ruta de escape perfecta. El domingo elegido amaneció nublado, como si el cielo mismo conspirara con su plan. Isabela asistió a misa como de costumbre, pero esta vez llevaba consigo una pequeña bolsa escondida bajo su chal, conteniendo documentos falsos que Rosa había conseguido a través de contactos en el mercado negro. Durante el sermón del padre Miguel, Rosa encendió discretamente un pequeño fuego en la sacristía, utilizando aceite y trapos que se extenderían lentamente, pero sin causar víctimas reales. El humo comenzó a filtrarse hacia el altar principal,
justo cuando Isabela fingió un desmayo. En la confusión que siguió, con los feligreses evacuando en pánico y el padre Miguel gritando órdenes contradictorias, Isabela se escabulló hacia la parte trasera de la iglesia. Rosa la esperaba con ropa de campesina y un caballo ensillado. Cuando los bomberos voluntarios finalmente controlaron el incendio, encontraron restos de tela quemada y algunos huesos de animal que Rosa había plantado estratégicamente. Para todos los efectos, Isabela Vasconcelos había muerto en el incendio de la iglesia de San Miguel. Alfonso Torres lloró en el funeral, interpretando perfectamente el papel del viudo desconsolado. Nadie sospechó que su dolor era completamente fingido o que secretamente se sentía aliviado de haberse librado de una esposa que se había vuelto demasiado curiosa. ¿Qué opinas sobre lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Isabela hizo lo correcto al fingir su muerte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 3. El convento de Santa Clara estaba ubicado en las montañas, a 3 días de viaje de la ciudad donde Isabela había muerto. Era un refugio perfecto para una mujer que necesitaba desaparecer del mundo. Las monjas, dirigidas por la Madre Superiora Esperanza, tenían una política de no hacer preguntas sobre el pasado de las mujeres que buscaban refugio. Isabela adoptó el nombre de Hermana Carmen y se adaptó rápidamente a la vida monástica. Los días de oración, trabajo manual y silencio contemplativo fueron, paradójicamente, los más libres de su vida adulta. Por primera vez en años podía caminar sin miedo, hablar sin permiso y dormir sin sobresaltos. Durante 6 meses, Isabela creyó que había encontrado la paz. Se había convencido de que Alfonso habría seguido adelante con su vida. Quizás incluso habría encontrado otra esposa que satisficiera mejor sus necesidades de control y dominación. Pero el destino tenía otros planes. Una lluviosa tarde de octubre, una joven mujer llegó al convento en estado deplorable. Estaba embarazada, golpeada y en estado de shock emocional. Sus ropas estaban desgarradas, sus ojos hinchados por el llanto, y temblaba incontrolablemente a pesar de las mantas que las monjas le habían proporcionado. La Madre Superiora asignó a Isabela el cuidado de la recién llegada, una joven llamada Esperanza, que no podía tener más de 18 años. Durante días, Esperanza se negó a hablar, limitándose a llorar silenciosamente y a proteger su vientre abultado con gestos protectores. Finalmente, una noche, mientras Isabela le llevaba una tisana caliente, Esperanza rompió su silencio. «Hermana Carmen», susurró con voz quebrada, «necesito contarle algo terrible. El hombre que me hizo esto, que nos hizo esto a mí y a otras chicas, se llama Alfonso Torres». Isabela dejó caer la taza de tisana. El sonido del porcelana rompiéndose contra el suelo de piedra resonó en la celda como un presagio de la revelación que estaba por venir. «¿Qué, qué quiere decir con otras chicas?», preguntó Isabela, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Y entonces Esperanza comenzó a relatar una historia que helaría la sangre de Isabela y cambiaría todo lo que creía saber sobre el hombre con quien había estado casada. «Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Te agradecemos enormemente tu atención y te aseguramos que lo mejor de esta historia aún está por venir». Capítulo 4. La historia que Esperanza relató esa noche transformó la percepción que Isabela tenía de su antigua vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Alfonso Torres no era simplemente un comerciante próspero con tendencias violentas. Era el líder de una red sofisticada de tráfico humano que operaba a lo largo de toda la costa. Su negocio de textiles era una fachada perfecta para transportar su verdadera mercancía, mujeres jóvenes secuestradas o compradas a familias desesperadas. Esperanza había sido una de ellas. Vendida por su padre alcohólico cuando tenía apenas 16 años,
Había sido transportada en uno de los barcos de Alfonso hacia un burdel en una ciudad portuaria lejana. Pero su embarazo la había vuelto inservible para los propósitos de sus captores, y Alfonso había decidido deshacerse de ella de manera permanente. Me iba a matar, sollozó Esperanza. Dijo que una mercancía dañada no servía para nada, pero logré escapar cuando paramos en un pueblo para cambiar de caballos. Corrí durante días hasta llegar aquí. Isabel la escuchaba con horror creciente, pero lo peor estaba por venir. Hermana Carmen, continuó Esperanza, había otras mujeres en esa casa donde me tuvieron. Muchas otras, y todas hablaban de la esposa de don Alfonso, una mujer llamada Isabela, que había muerto en un incendio. Decían que fue una bendición para ella, porque si hubiera descubierto lo que su marido realmente hacía. Isabela sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Durante todo su matrimonio, mientras ella vivía prisionera en su propia casa, Alfonso había estado prisionando, torturando y vendiendo a decenas de mujeres inocentes. Su casa respetable, su reputación social, su matrimonio con ella, todo había sido una elaborada pantalla para ocultar crímenes inimaginables. Peor aún, Isabela se dio cuenta de que su propia muerte había liberado a Alfonso de cualquier pretensión de respetabilidad doméstica. Ya no necesitaba mantener las apariencias de un matrimonio normal. Podía expandir sus operaciones sin restricciones. Durante las siguientes semanas, más mujeres llegaron al convento, todas con historias similares, todas víctimas de la misma red criminal, todas mencionando el nombre de Alfonso Torres. Isabela comenzó a entender la magnitud del horror que había estado ocurriendo mientras ella vivía en su burbuja de sufrimiento personal. Una noche, mientras rezaba en la capilla, Isabela tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de todas las mujeres que Alfonso había victimizado. No podía seguir viviendo en la seguridad de su falsa muerte, mientras otras mujeres sufrían los horrores que ella había logrado evitar. Su libertad había sido comprada con la sangre de víctimas inocentes, y esa deuda tenía que ser pagada. Isabela Vasconcelos tendría que resucitar de entre los muertos. Capítulo 5. El plan de Isabela era tan audaz como desesperado. Había pasado semanas recopilando información a través de las víctimas que llegaban al convento, mapeando la red criminal de Alfonso e identificando a sus cómplices. Sabía que una simple denuncia a las autoridades no sería suficiente. Alfonso había comprado la protección de jueces y oficiales corruptos. Necesitaba algo más dramático, algo que no pudiera ser silenciado o ignorado. A través de Rosa, quien había mantenido contacto secreto con ella, Isabela descubrió que Alfonso estaba planeando casarse nuevamente. Su nueva prometida era Carmen Delgado, hija de un terrateniente respetado, y la boda sería el evento social del año. Isabela vio en esta ceremonia la oportunidad perfecta para su revelación. La noche de la boda, mientras los invitados celebraban en la gran hacienda de los Delgado, una figura fantasmal apareció en la entrada del salón principal. Isabela había adelgazado durante su tiempo en el convento. Sus ropas blancas le daban una apariencia etérea, y la palidez de meses sin sol la hacía parecer verdaderamente sobrenatural. Los gritos comenzaron inmediatamente. Los invitados retrocedieron en terror mientras Isabela avanzaba lentamente hacia el altar improvisado donde Alfonso y Carmen estaban intercambiando votos. Alfonso se quedó paralizado. Su rostro se descompuso completamente, pasando del shock al terror y finalmente a una culpa que no pudo ocultar. ¿Creías que la muerte me silenciaría, Alfonso?, pronunció Isabela con una voz que resonó por todo el salón. ¿Creías que podría seguir vendiendo mujeres como ganado mientras yo descansaba en mi tumba? La confesión que siguió fue transmitida por Isabela con una precisión devastadora. Nombró víctimas,
describió lugares, mencionó cómplices. Tenía en su poder documentos que Rosa había rescatado de la casa durante los meses posteriores a su muerte, evidencia irrefutable de los crímenes de Alfonso. Lo más impactante fue cuando Isabela reveló que muchas de las donaciones caritativas que Alfonso había hecho públicamente para ganar respeto social habían sido financiadas con el dinero ganado vendiendo seres humanos. Alfonso intentó negar todo, gritando que Isabela estaba loca, que había perdido la razón. Pero cuando las autoridades revisaron los documentos que ella presentó y cuando varias de las víctimas testificaron corroborando su testimonio, la verdad se volvió innegable. La red criminal se desplomó en cuestión de semanas. Alfonso fue arrestado junto con una docena de cómplices. Los barcos fueron confiscados, las víctimas rescatadas y los cómplices en el gobierno fueron expuestos y removidos de sus cargos. Isabela había logrado algo que parecía imposible. Había regresado de la muerte para hacer justicia. Carmen Delgado, la novia abandonada en el altar, más tarde se convertiría en una de las mejores amigas de Isabela y una aliada en su trabajo para rescatar y rehabilitar a las víctimas del tráfico humano. Alfonso Torres murió en prisión 2 años después, pero no antes de ver cómo su imperio criminal era completamente destruido por la mujer que había subestimado y maltratado durante tantos años. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de sacrificar tu propia libertad para salvar a otras víctimas? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Isabela? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para más historias que tocarán tus emociones y no te pierdas el próximo video donde contaremos sobre un hombre que heredó una mansión y descubrió que guardaba un secreto macabro que su familia había escondido durante generaciones.